Muy buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro El libro de la magia y la aventura de Basim Bazán, evento que forma parte del programa cultural de la 30ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2022. Para esta presentación, tenemos el honor de contar con la presencia de Martín Solares, Mónica Castellanos y José Eugenio Sánchez. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos los que están por acá. Es un enorme placer ver rostros muy amigos por toda esta sala, lo cual es fabuloso. Y bueno, pues cuando me preguntaron que quién podría acompañarme en esta presentación, bueno, pensé en muchos amigos, como Armando Alanís, que está aquí en primera línea, que es uno de mis grandes amigos aquí en Monterrey también. Y le pedí a Mónica Castellanos, que es novelista, y a José Eugenio Sánchez, que es poeta y yo digo que también cuentista, porque hace unos estupendos cuentos en sus poemas, que me acompañaran, porque vamos a platicar de algo que está oscilando entre un cuento y una novela, que es este libro que, para información de ustedes, en realidad se llama El amigo de la muerte. Y se llama El amigo de la muerte porque así se me ocurrió el cuento o la historia o esta novela corta desde el principio. Pero después de la cuarentena, pues nadie quería escuchar o saber de un libro con la palabra muerte en la portada. Así que, para no asustar hasta Dios Padre, mi editora me dijo que por favor le cambiáramos el nombre y jugando llegamos a esto. Pues ahora me doy cuenta que para mí es muy importante el texto que está aquí. Creo que es uno de los textos con los que yo más me he peleado en mi vida y que más he disfrutado, en los que más me puse a prueba como narrador. Pero el título como que es una nubecilla que está ahorita oscilando por encima, y ya que se aclare, se volverá a llamar El amigo de la muerte. Entonces, bueno, pues quiero darle la palabra primero a Mónica. Mónica, yo la conocí cuando estaba a punto de publicar una extraordinaria novela sobre Gilberto Bosques, el Schindler mexicano, Aquellas horas que nos robaron. Es una novela que muchos de ustedes aquí ya habrán leído y disfrutado sobre todo, y que tendrán en sus casas. Si no lo han hecho, les recomiendo que por favor salgan a buscar Aquellas horas que nos robaron, y también El aroma de los anhelos, una extraordinaria novela romántica ambientada en la época de la Revolución Mexicana, con personajes novelescos, heroicos, como tiene que ser, que es muy disfrutable. Y, como les decía, le pedí también a José Eugenio Sánchez, que es además uno de mis grandísimos amigos en esta y en todas las ciudades en las que nos podemos encontrar, el que yo considero uno de los mejores poetas del mundo, así lo voy a decir simplemente, como Armando, y José Eugenio es uno de los mejores poetas que yo he conocido. Tiene imitadores hasta en Argentina. Yo, cuando he ido a dar cursos a Buenos Aires, me preguntan, oye, ¿y que usted conoció o fue el editor de José Eugenio Sánchez? Entonces no soy novelista ni soy narrador, soy el editor de José Eugenio Sánchez. Eso me pasa en varios países, y también colega de Mónica Castellanos. Así que ahora hay una nubecita que me empieza a volver invisible y anónimo a mí, como le pasa a los que siempre han escrito sobre este cuento. Bueno, pues sin más ni más, le voy a ceder la palabra a Mónica, que trae algo preparado por escrito, y me voy a persignar contra el destino fatal y a escuchar sus palabras. Bienvenidos otra vez, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí, Martín querido, contigo. José Eugenio, un nuevo amigo, sí, al que se está volviendo también entrañable, igual que nuestro querido Martín. Es un honor muy grande, Martín, el poder estar aquí contigo, acompañándote para presentar esta cuento novela, El libro de la magia y la aventura de Basim Bazán, que es el título que tiene actualmente, que ustedes lo pueden ver aquí, aquí en el frente. Martín nos regala, yo tengo preparado aquí mi escrito porque es como me gusta trabajar, ¿verdad? Martín nos regalas, como han hecho otros grandes escritores, grandes autores como Borges y García Márquez, una versión del cuento sobre la muerte, sobre el amigo de la muerte. Esta historia inicia como a Martín le gusta que inicien las historias. Y esto lo sé porque he tenido oportunidad de tallerear con él en un par de ocasiones. Estas novelas que él mencionó fue, bueno, pues de alguna manera una gran ayuda extraordinaria. Es muchísimo lo que muchos autores, no solo yo, hemos aprendido
de la generosidad de Martín. Y voy a citar el comienzo, porque así es como a él le gustan que inicien sus narraciones. La historia que voy a contar ocurrió hace mucho, mucho tiempo, cuando los hombres y las mujeres eran nuevos sobre la tierra y convivían con otros seres que aún habitaban el mundo. Criaturas como Pegaso, el caballo con alas, capaz de alcanzar las nubes de un aleteo, o la quimera, un monstruo irritable y de mal carácter que era mitad león y mitad serpiente. Ambas partes igual de bravuconas, pero también con genios que salían de las lámparas, demonios que se escondían en las botellas y magos que abrían y cerraban montañas con una palabra mágica. El libro de la magia y la aventura de Basim Bazán se desarrolla en el desierto. Es el lugar mágico por sí mismo, donde la imaginación ha producido algunas de las más bellas historias, como la de Aladino o la de Ali Baba y los 40 ladrones. Veo aquí un grupo de niños y eso me encanta, me emociona que estén aquí, porque esta historia está escrita para ustedes. Es una historia que ustedes van a disfrutar tanto como lo hice yo, porque en algún momento me sentí niña también al leerla. El gran oasis es el lugar que Martín elige para esta historia. Como en los cuentos de las 1001 noches, el protagonista se enfrenta a un desafío y a una predicción. Una predicción que, sin saberlo, ayudó a configurar en el momento justo en que decide prestarle a su querida amiga Hanara su caballo más veloz. Para salvarla de las manos de la muerte, Basim Bazán tendrá que sortear 3 obstáculos. Una señora y su hija atacadas por bandidos. Una lancha con un anciano y un niño que van por un río hacia una cascada. El incendio de una tienda de telas con 3 mujeres dentro. El personaje que Martín crea tiene un gran corazón como el del mismo Martín, y yo aquí a veces me ponía a pensar, Martín, si este Basim Bazán tendría algo que ver con el mismo Martín Solares, y ahorita yo espero que nos los aclares. Y me admira cómo este personaje, en sus encuentros con otras personas, Martín decide que recibirán algún don de ellas. No se van inmunes, son encuentros con personas que no los dejan impávidos, que no los dejan inermes. Siempre hay algo que reciben de beneficio. Una cuerda pequeña con un gancho en la punta, una botella con todo el agua que pudiera requerir. Y es que no debiera ser así todas las relaciones humanas. ¿No es la amistad o el cariño de la familia un don en sí mismo? Estas son las reflexiones que a mí me llevaron a leer a Basim Bazán. Y a veces me pregunto si las personas con quien me he cruzado en el camino de la vida les he podido dejar algo de mí que les sea de utilidad. Esa es la gran reflexión que yo me quedo con esta historia tuya, querido Martín. Otras veces pienso también que quizás solo la misma amistad, ese poderoso imán que nos atrae o nos repele, lo que de algunas personas nosotros podemos obtener como el gran tesoro. Para Martín está muy bien entendido. En el libro de la magia y la aventura de Basim Bazán, crea una cadena de actos bondadosos, donde la valentía, la solidaridad, la confianza y la generosidad heroica llevan a Basim a apartarse de su propio plan ante las necesidades de los otros. Uno de los aspectos a destacar es que el personaje conversa con la muerte. Y eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo podríamos imaginar siquiera el que en ese momento preciso de encontrarnos cara a cara con la muerte, nos pudiéramos sentar a dialogar con ella? Bueno, pues Martín lo hace. Martín negocia con la muerte a través de este cuento que nos regala, de este cuento novela. Todos sabemos que algún día vamos a morir. Es algo que no podemos evadir, pero sí, como dice Martín, se podría negociar. Otro aspecto que me maravilla es cómo la literatura genera nueva literatura. Y en este caso, bueno, vemos cómo Martín como autor se apropia de una historia que ya se había narrado, la reescribe, y aquí me llamó mucho la atención el texto brevísimo escrito por Jean Cocteau, que se llama
El gesto de la muerte, yo aquí lo tengo. Me gustaría leérselos, es un texto muy breve, pero que contrasta mucho también con toda la riqueza del texto de Martín. Y este es uno de los puntos de partida que toma nuestro querido autor para luego desarrollar la propuesta que nos regala. Y dice así: un joven jardinero persa dice a su príncipe: sálvame, encontré la muerte esta mañana, me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en Ipsahán. El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra la muerte y le pregunta: esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza? No fue un gesto de amenaza, le responde, sino un gesto de sorpresa. Pues lo veía lejos de Ipsahán esta mañana y debo tomarlo esta noche en Ispahan. Es precioso este cuento de Cocteau. Pero yo encuentro en el libro de la magia y la aventura de Basim Bazán que tiene mucho más riqueza. Porque además de haberme vuelto a sentir niña, y esto es un sentimiento de admiración que te agradezco, Martín, profundamente, el poder rememorar aquellos días cuando leía con una ilusión candorosa las historias en los cuentos maravillosos. Me sentí atrapada en esta historia que Martín narra con gran sencillez, y esto en muchas ocasiones es más difícil, el narrar con sencillez, el poder hacer un texto sencillo, no sé, ahorita ya José Eugenio nos dirá también qué opina, pero es una sencillez tan rica, tan hermosa, tan permeable, que mantiene una tensión narrativa, y esta historia se enlista entre los cuentos que han utilizado como excusa algunos objetos fantásticos de los que el mismo autor nos da cuenta. Lámparas para atrapar genios, botellas para encerrar demonios, antorchas griegas para asustar monstruos, y en el caso de la historia que hoy nos regala y que hoy nos convoca, el objeto preferido del protagonista: una alfombra voladora, heredada de su abuelo pero que nunca funcionaba. Y también un caballo blanco y una yegua negra. Una yegua negra que esconde su propia historia y que no les voy a revelar porque tienen que leerlo y averiguar por qué. Prefiero invitarlos a leer este libro maravilloso, que es el libro de la magia y la aventura de Basim Bazán, y a descubrirla por ustedes mismos. Estoy segura que les va a encantar. Gracias. Mira, este es un don para ti de parte de... Sí. Bueno, si me lo permiten, voy a, además de agradecerle a Mónica Castellanos su inteligentísima lectura, que justamente toca los puntos centrales a los cuales yo me quería referir, le voy a ceder la palabra a mi querido José Eugenio Sánchez, que bueno, es la primera vez que estamos alrededor de un libro. Así es. Mío, perdón, casi siempre, bueno, ha sido presentaciones de sus libros, así que todas aquellas bromas que yo hice sobre sus libros me las va a regresar el día de hoy, me temo. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se escuchan muchas voces, ¿verdad? No son en mi cabeza, ¿verdad? Sí están, aquí va. Bueno, ha sido una semana un poco complicada, Martín, y te lo voy a platicar un poquito y cuando estuve leyendo el libro de la magia y la aventura de Basim Bazán, de Martín Solares, ilustrado por Manuel Monroy. Cuando la hermosa Hadará fue visitada por la muerte, se asustó de tal manera que se dirigió a toda prisa al mercado donde Basim Bazán vendía reliquias y antigüedades para pedirle un caballo e ir al pueblo de las montañas a esconderse. Obviamente el puesto de Basim Bazán era el mejor puesto del mall de aquellos tiempos, donde se podía conseguir lámparas para genios y, si tenías suerte, hasta un genio para una lámpara. Basim Bazán vendía lo que pudieses imaginar y no solo en forma de objeto. Por alguna razón, la bella Hadara
No imaginó Pegasos ni tritones para escapar de la muerte, sino el caballo más veloz. La bella Hadara seguramente sabía que para escapar de la muerte hay que hablar directamente con ella, pero aún no lo quería hacer. Por eso montó un brioso cuadrúpedo blanco más veloz que la saeta, pero el metiche de Basim-Basam, que todos los días veía la muerte con la seguridad de que ambos en este mundo eran seres empíricos y de cierta forma también eran amigos, o sea, charlaban y comentaban detalles del momento. Quizá eran de esos personajes que les gusta alardear que poseen la sonrisa del que todo posee, y tal vez hablaban de las iluminaciones, o de Hiperión, o de otros libros de hechicería. Es muy probable que su tema fuera la última línea de alfombras mágicas de combustión metafórica, o de las nuevas técnicas para atrapar demonios. Basim-Basam y la muerte se reconocían de lejos, aunque trajeran turbantes o cubrebocas. Por eso Basim-Basam se tomó la molestia de averiguar directamente con la muerte los motivos que tenía para llevarse a la hermosa Hadara, y se dirigió al café más rico del pueblo, y ahí estaba la muerte frente a un aromático expreso de altura humeando más que la taza. Y en ese momento yo reflexiono que cuando llego a esta parte del libro sospecho que Basim-Basam estaba tan enamorado de la bella Hadara como lo estaba la muerte. Estoy diciendo esto sin saberlo por completo porque el escritor me hace una trampa, que consiste en que yo leo unos renglones de la historia y vienen a mi mente montones de renglones más que no están escritos y me cuentan la historia que no se está contando, pero también está sucediendo. Instante que aprovecho para hablarle a una amiga y contarle la maravilla del libro que tengo entre mis manos, bellamente ilustrado con pastas lindas y una forma cómoda de sujetarlo. Pero mi amiga no se mostró muy interesada en mi tema porque estaba viviendo una tragedia doméstica. A esto me refería, Martín, que había estado dura la semana. Resulta que su gatito bebé estaba molestando al pececito Glu Glu, metiendo su garrita delantera en la pecera como si fuera un cucharón en un caldo, y el pececito Glu Glu salió saltando de la pecera y cayó en el plato de las croquetas del gato y se revolcó varias veces adquiriendo los colores del salmón, el atún, la taurina y los vegetales de las croquetas, y con otro brinco alcanzó el bebedero del gato y ahí le empezaron a salir patas y cola y colmillos al pececito Glu Glu, convirtiéndose en una extraña mezcla de pez gatito. Y salió haciendo ruidos y sacudiéndose de la fuente donde bebía agua el gatito bebé, pero al paso de unos segundos el pez gatito Glu Glu volvía a la fuente para respirar y luego salía porque odiaba el agua, y así en un ir y venir, y como si fuera un delfín que borda las olas del mar con un estambre de agua, brincaba del tazón de las croquetas al platito del agua y así sucesivamente y sin parar. Entonces colgamos y vuelvo a la lectura del libro. Del libro de la magia y la aventura de Basim-Basam. Y les confieso que después de que la muerte y Basim-Basam charlaron, me quedaron un poco más claras las cosas. Supe que esta historia ya se había contado antes, pero nadie sabía qué sucedía realmente. El desenlace era más confuso que el trayecto de la bella y hermosa Hadara escapando de la muerte. Y es que no les quiero platicar qué hubiera hecho yo si estuviera en las babuchas de Basim-Basam. ¿Así se llaman los zapatos? Sí. Tampoco si mis barbas fueran las de la muerte y pusiera mis condiciones. Esta historia pudo haber sucedido con otros personajes, como un profeta y un ángel, o como una piedra y un árbol, pero me sorprende, sin importar quiénes sean, todos estarán obsesionados en acabar con la maldad, menos los malvados. Así, la muerte no quiere acabar consigo mismo y obliga a Basim-Basam a emprender una peligrosa aventura llena de retos para rescatar a la bella Hadara, donde estarán en riesgo más de 1000 vidas. No les quiero contar más porque realmente quiero que compren el libro y luego Martín se los firme y esa cosa. Pero sí les quiero platicar que luego
mi amiga me llamó, pero muy preocupada, y me dijo que el pez gatito Glu Glu y el gatito bebé ya son amigos. Que el pez gatito Glu Glu ya no tiene pecera y ahora vive en una alberquita que puso en la cocina donde juguetean ambos, pero uno no alcanza lo más alto de la alacena y el otro no llega al fondo de la piscina y juguetean en los puntos intermedios. El gatito pone un aro y el pez gatito pasa por en medio. Y mi amiga dice que es una locura escuchar al pez gatito maullar y soltar burbujas al mismo tiempo, que su ronroneo parece así como una centrífuga cosa que está pasando adentro de la piscinita. Dice, el pez gatito come las croquetas en forma de pescado y evita las demás. Y luego entra al agua y vomita las escamas. Mi amiga, al igual que Basim Bassam, no sabe cómo tratar a las nuevas especies. Mi amiga me dice que la apariencia extraña del pez gatito Glu Glu por momentos la hizo sentir terror, pero al ver cómo el gatito bebé empezó a quererlo, trató de convencerse que las apariencias engañan, y el gatito bebé y el pez gatito Glu Glu parece que siempre estuvieron así y siempre se quisieron. Mi amiga cree que el pez gatito no debería comer pasto para limpiarse las tripas, pero el gatito bebé se la lleva y el otro las devora. No hay veterinario que les pueda ayudar y solo les queda confiar en su bondad. Tampoco hay un tutorial en YouTube para resolver la situación, y pienso que si Basim Bassam tuviera un tutorial de YouTube, quizá podría convencer a la muerte de no buscar más a la hermosa Hadara, pero también Basim Bassam se dio cuenta que hasta los ciegos tienen un punto de vista, que no todo lo que se ve oscuro lo es realmente, y que las apariencias no son, y que hay que confiar en la bondad. ¡Felicidades, Martín! No, muchas gracias. Eso es el gatito, está fabuloso. Muchas gracias. No, bueno. Muchísimas gracias, José Eugenio. Bueno, y muchísimas gracias, Mónica. Bueno, ya entenderán ustedes por qué invité tanto a Chepe como a Mónica a platicar de literatura, porque es un placer siempre con ellos empezar a crear de inmediato. Bueno, pues miren, les agradezco mucho que estén aquí. Ya sé que tuvieron una vida muy novelesca para llegar aquí a Cintermex como la tuvimos nosotros, que si nos empezáramos a contar las aventuras y desventuras que tuvimos para sobrevivir al estacionamiento, necesitaríamos otra feria de libro. Fue realmente rocambolesco llegar aquí. Entonces tiene 3 veces más mérito estar presentes en esta conversación, y lo valoro 4 veces más. Pues miren, lo mismo digo para Mónica, para Armando Alanís, para José Eugenio que está aquí, y para todos los amigos y amigas que estoy reconociendo entre el público. Pues la verdad es que no quiero que la presentación sea más larga que el libro. O sea, el libro tiene 25 cuartillas, y si yo me pongo a hablar puedo generar unas 28 muy rápidamente, ustedes lo saben, así que trataré de ser muy breve. Digo trataré porque soy novelista. El problema es que, como pueden ustedes escuchar, hace más de 10 siglos alguien contó un cuento. Me hubiera encantado saber quién inventó ese cuento. Tenemos algunas suposiciones, pero sabemos que la primera persona que lo escribió lo recogió de una larga tradición de cuentacuentos. Así que lo recogieron en el siglo X antes de Cristo, y ya se contaba mucho ese cuento de 2 seres humanos que quieren engañar a la muerte, y es la muerte que nos sorprende a ellos. Bueno, yo le conté ese cuento a mis hijos una de las noches más oscuras de la cuarentena, cuando estaba empezando todo y se oían ambulancias pasar cada media hora ahí por la casa de ustedes en el sur de la Ciudad de México, y pues ellos estaban un poquito asustados. Yo también, la verdad, yo mucho más que ellos, ¿no? Pero como nos ocurre a los papás, tenemos que fingir que todo está bien y hacer que la vida siga un poco, ¿no? Bueno, pues a mí me pasó eso, y cuando le conté el cuento a mis hijos, antes de apagarles la luz, los 3 brincaron, y los 3 dijeron, no, ¿cómo es posible? Mi hija menor incluso se echó a llorar, dijo, no, así no puede terminar ese cuento. Es muy injusto para la pobre muchacha morir de ese modo, por una buena intención de su novio. No me lo dijo tan argumentado, pero básicamente ahí estaba todo. Bueno, entonces me vi obligado a improvisar lo que fue un relato mucho más largo, prácticamente una novela corta, la que les estuve contando a lo largo de la siguiente media hora, yo creo, ¿no? Con muchos detalles. Y bueno, ese final
mucho más rebelde y más insumiso. Si les gustó, dijo, ok, con esto sí estamos conformes, buenas noches. Se dieron media vuelta y se quedaron dormidos, tranquilos y sonrientes. Y yo aprendí muchísimo esa noche. Fue una de las noches en las que he aprendido más de la literatura que en toda mi vida. Porque me di cuenta, perdonen ustedes la cacofonía, me di cuenta que los cuentos son un género chiquitito que cree en el destino. Cuando tú escribes un cuento, casi siempre tus personajes van a morir o van a descubrir quiénes son o van a encontrar una verdad desagradable sobre ellos mismos o una verdad cómica o paradójica que de alguna manera los va a aniquilar y los va a empujar a otra nueva vida. Pero casi siempre se mueren los protagonistas de los cuentos perfectos, redondos, ¿no? O están muertos y descubrimos que están muertos, ¿no? Como en Una rosa para Emily, es aquel famosísimo cuento de Faulkner, ¿no? Bueno, entonces los cuentos creen en la muerte y casi cuentan distintas formas de morir. Los cuentos creen sobre todo en el destino y creen que en alguna parte alguien escribió un final para cada uno de nosotros. Pues bien, eso no es toda la literatura. Las novelas, señoras y señores, están completamente en desacuerdo con eso. Las novelas dicen, eso no puede ser el final. Las novelas son un género más infantil y al mismo tiempo más maduro que los cuentos. Las novelas dicen, la muerte no puede ser el final de todo. Y el destino de cada uno de nosotros no puede ser que un Aragán en quién sabe qué compartimento del universo lo esté escribiendo. Así que yo me resisto a eso y yo no quiero ese final. Entonces, si lo vemos así, todas las novelas, desde la Ilíada para acá, son el intento de alguien por demostrar que el destino, que la llegada del destino no está escrita y que podemos retar y desafiar al destino y a la muerte. ¿No les parece que es un intento superhumano? A mí sí me parece que es algo esencialmente humano y por eso, creo yo, seguimos leyendo novelas desde hace más de 29 siglos. Hace 29 siglos que estamos leyendo la Ilíada y la Odisea y estos cuentos, y la verdad, ¿cómo es posible que hayamos conservado relatos tan gordos, tan largos, tan extensos, tan difíciles de traducir? Y sin embargo esos idiomas, esos relatos, esas novelas se siguen traduciendo y siguen vivos. Bueno, pues porque algo importante están diciendo sobre los seres humanos, sobre la humanidad. Pregunta, ¿se me escucha bien? Sí. Ok. Bueno, entonces los cuentos son ateos, son rebeldes, ¿sí? Si no creen en ninguna religión y si tuvieran alguna filosofía, sería la filosofía anarquista o idealista. Yo diría que es más la idealista, aquella que cree en un mundo mejor, ¿no? En que podemos cambiar el destino. Bueno, pues de todo eso me di cuenta yo cuando tuve que escribir esta novela corta que luego pulí muchísimo. La escribí en una mañana muy larga, al día siguiente, y la pulí, se la mostré a un montón de escritores y escritores amigos míos, entre ellos, me acuerdo, a Chepe, y también te lo mandé a ti, Mónica. Perdón, sí. Perdón, sí. Se lo mandé a una persona casi por ciudad. Si la memoria no me falla. Porque quería yo compartir el cuento, ¿no? Esta es la primera vez que yo tengo unas ganas tremendas de compartir una historia, no tanto de publicarla. Me acuerdo que cuando salió Los Minutos Negros, cuando salió de mi escritorio al mundo, yo tenía ganas de ver el libro ya hecho. Me moría de ganas de tener un objeto hecho de papel que hubiera salido de mi imaginación. Pero eso ya lo he hecho varias veces. En esta ocasión lo que yo quería hacer era, para aquellos que casi no leen, o que leen muy poco, o que cuesta mucho trabajo atrapar su imaginación para una lectura, ofrecerles algo muy breve que los pueda hacer soñar. Y no vayan ustedes a pensar que es una historia aburrida y pasguata, yo creo que no, porque se la pasé a algunos de los narradores más exigentes y narradoras más exigentes de esta y otras generaciones, incluso al maestro Iriart, y a todos les gustó. Y sobre todo, en todos los casos, surgieron conversaciones como la que apareció hoy aquí con Mónica y con Chepe, en la cual, de una historia así chiquita, que es media cuartilla, eso es lo que recogió aquí mi querida Mónica, en la versión de Cocteau, de García Márquez, de Borges, de Bioy, siempre es media cuartilla. Se pueden, como bien dijo Mónica, tomar una partícula, retarla, desafiarla, examinarla y tratar de hacer literatura con ella otra vez. No creo que sea un plagio, porque la verdad cambié muchas cosas decisivas que no están en la primera versión. Y bueno, yo siempre he pensado en esto. Alguien me contó, una amiga antropóloga, que en alguna isla de Australia, cuando el alfarero
principal se va a jubilar y le va a dejar su puesto a otro alfarero, elige al mejor de sus alumnos y le regala una de las piezas de cerámica más logradas y más coloridas que ha hecho. Entonces, ese alumno, en un ritual en el cual están presentes todos los demás empresarios, por así decirlo, de la isla, examina con mucha atención, hace una reverencia a su maestro, examina con mucha atención la vasija y acto seguido la rompe en una piedra que está destinada a tal efecto. La rompe hasta que queda hecha pedacitos, recoge todo eso, le vuelve a agradecer a su maestro y con esos pedazos tiene que construir su primera gran obra personal, ahora que él va a ser el maestro. Bueno, yo creo que la literatura que nos ha llegado, nos llegan malas traducciones, nos llega fragmentaria, nos llega con muchas deficiencias, pero el reto que tenemos nosotros es tomar las viejas formas, estructuras, técnicas, personajes, historias incluso de la literatura y tratar de hacer algo nuevo con eso. Creo que toda la proporción guardada fue lo que hizo Ulises James Joyce cuando tomó a Odiseo y escribió el Ulises, o cuando, Dios mío, cuando tantos escritores de novelas policíacas han tomado a Sam Spade y lo han puesto en sus respectivos países para contar una novela policíaca. Bueno, pues no los voy a atosigar más, pero si hay preguntas y respuestas para José Eugenio o para Mónica, estamos aquí para responderlas. Y, otra cosa, cuando yo estaba, en esa cuarentena yo también me enfermé de COVID, y me enfermé de COVID sin vacunas. Entonces, pues eso significa que pasé unas cuantas semanas espantosas y unos meses devastadores. Bueno, y yo pensé que no iba a terminar de revisar este cuento y otra novela y un guión de cine y un libro de ensayos, y me dolía mucho, y pensé que no iba a poder contarlas. Y pues dije, bueno, pues ni modo, eso estaba escrito. Entonces me acordé de lo que yo había apuntado aquí en Basim Basam y me dediqué, en cuanto me pude sentar en mi escritorio, 3 meses y medio a terminar la novela, el libro de ensayos, Basim Basam y otra novelita corta que salió por ahí. Es la etapa más prolífica de mi vida. Espero que no esté viendo yo un espejismo árabe y que haya salido algo muy bueno de aquí. Del guión, bueno, pues no era tan malo porque quedó finalista de 8 Arieles hace 4 días y ganamos 3. ¿Qué más? La otra novela pues la están esperando en Francia para traducirla, así que yo mismo me quiero tranquilizar de que no son tan malos, pero pues sí, uno se lo plantea, ¿no? Pero ahora la prueba de fuego es, quiero ver si alguien se lo lleva a su casa y a ver qué les parece, ¿no? Pues bueno, otra cosa, llega un momento siempre, al final del día, en mi casa por lo menos, en el cual, aunque tengas 5 o 7 canales de streaming, te das cuenta que eso no es suficiente. Yo veo siempre cómo mis hijos apagan medio desilusionados la tele y me piden que les cuente un cuento. Y a mí es uno de los momentos, aunque yo estoy muy cansado, son los más felices de la vida, porque me doy cuenta que hay cosas que la tele, ni siquiera con la mejor superproducción de Hollywood o de Bollywood, puede decir, ¿no? Que hay cosas que solo la literatura puede decir. Y como siempre digo, el gran reto para convertirse en escritor es pensar en esa magia que provoca la literatura cuando dice había una vez, como primer paso. Y segundo, tratar de encontrar una manera personal de cada escritor. Lo hace Mónica, lo hace Chepe, trato de hacerlo yo. Tratar de encontrar una manera muy personal de decir había una vez con nuestras propias palabras y contar una historia. Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer las 3 personas que estamos aquí en esta mesa. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas, reclamos, respuestas, cuentos cortos? Antes de abrir las preguntas a quienes nos acompañan, hacerte una pregunta, Martín. ¿Cómo dibujarías el libro de la magia y la aventura de Basim Basam? La forma. Sí. Muy bien. Pues, no venía preparado, pero... Ajá. Para los que no saben, Martín es experto en dibujar la narrativa, en dibujar las formas de la narrativa. Yo creo que todos los que lo conocemos hemos pasado por ese proceso. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué surge ahora, ¿verdad? De la interpretación gráfica, si se puede decir, de la forma de esta novela corta, cuento.
Yo creo yo creo que es algo así, porque son 3 pruebas muy difíciles las que tiene, perdón. El protagonista tiene un pequeño encuentro con la muerte, que en realidad es este cuento inicial. Dicen que todos los cuentos son perfectos como un triángulo equilátero. Bueno, ese cuento sobre la muerte, del cual partió mi novela, es como ese triangulito inicial. Y después, lo novelesco es un desafío a través del cual los protagonistas siempre deben de subir montañas muy altas y caer en abismos muy profundos. Y las 2 cosas son parte de la novela. De hecho, creo que esta es la forma más antigua de la novela. También es la forma de la Ilíada, nada más que la Ilíada es así. Y esta es la forma también del Halcón Maltés y la forma del Conde de Montecristo y los 3 mosqueteros. Es un zigzag. Si ustedes lo ven desde allá atrás, esta forma, parecen unas manos que están entrelazadas y que están peleando. Y son como unas vencidas con el destino. Bueno, creo que todo eso que estoy diciendo corresponde a uno de los anhelos más antiguos del ser humano, pelear a mano partida con el destino, ¿no? Y eso se ve en la literatura. ¿Hay alguna pregunta por ahí o ánimo de conversar con Mónica o con Chepe? Ya no conmigo. No se preocupen porque en literatura toda pregunta es válida. Y, caballero. Mira, ahí está. Vamos a ver por aquí la pregunta. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Mónica, qué gran pregunta. La pregunta es, si bien dijiste ahorita que fueron 3 meses de trabajo de todo lo que estabas haciendo, ¿cuánto duró? ¿Reescribiste tu cuento o cuánto tiempo duró? ¿Qué tan involucrado estuviste en la cuestión de la portada, de las ilustraciones? Si también hubo ese peloteo con el ilustrador para cambiarlas, etcétera. Sí, mira, tienes toda la razón. La primera versión, debo reconocer que llevaba como 30 cuartillas y la escribí en una mañana muy intensa, en la que me encerré en el cuarto y no salí hasta como las 3 de la tarde exhausto, porque escribir 30 cuartillas en una mañana es una barbaridad. O sea, es lo que me dice mi memoria, ¿eh? Si los escribí en 2 mañanas, ni cuenta me di. Para mí fue como una sola mañana. Estaban mis hijos en la casa, etcétera, pero yo me acuerdo que lo esencial lo escribí ahí. Y lo esencial lo escribí en esa primera tanda, y después se me iban, mira, quizá no fueron 30, mi memoria es muy engañosa y también buena para ficcionar. Ponle que hayan sido 15, es así, creo que las haya podido yo escribir de una sentada, o 17. Pero después se me ocurría que las pruebas tenían que ser más bravas, las pruebas para Basim Basam, entonces se añadían 3 páginas más aquí, 3 páginas más acá, otras 5 acá, y luego se me ocurrió que cada personaje podía crecer más. Los mejores guionistas de cine dicen que para hacer un gran guión de cine tienes que darle una oportunidad a cada uno de los personajes, inclusive a los secundarios, de brillar y de ser ellos el centro de la acción, porque de otra manera no vas a poder convencer a un actor o a una actriz famosa de interpretar ese papel. Y las películas crecen cuando hay mucho talento interpretando esos papeles. Entonces, es una regla de oro que yo tengo. Siempre reviso lo que yo estoy haciendo y trato de darle un minuto de gloria a cada uno de los personajes. Que tengan una gran frase, que estén expuestos a hacer a un gran desafío, que hagan un gran sacrificio, que se inmolen, que descubran algo nuevo. Y trato de preguntarme cuáles son sus palabras. Entonces, así fue creciendo. Y luego el texto lo dejé macerándose 2 años. Yo me enfermé al principio de la pandemia, fui de los vanguardistas, y porque no había vacunas y no lo hubiera sido, a pesar de que me encerré a capa y espada, pues me enfermé, ni modo, pero lo dejé macerándose y se lo envié a muchas personas para que lo leyeran. Cuando finalmente me animé a publicarlo, se lo entregué a mi amigo Manuel Monroy, que ha hecho las últimas 4 portadas de mis novelas. Es un gran artista al que yo admiro mucho, y yo en él confié. Solamente me preguntó: ¿Las 1001 noches, Martín?
completamente, sí. Nada contemporáneo, no. O sea, no hay guiños ahí. Leyó el cuento, le encantó y sintonizó así. Me dijo, oye, me hizo una sugerencia. Dame completa libertad porque yo estoy viendo el libro y incluso lo quiero diseñar. Le dije, pues adelante. Entonces, él diseñó el libro con esas guardas preciosas que tiene y también se hizo cargo de toda la ilustración. Y como yo andaba todavía sobreviviendo, la verdad, mentalmente, mi editora me dijo, oye, si le ponemos un título más amable, que es un acierto, pero es la única vez que me han cambiado a mí un título. A mí siempre me tratan de cambiar los títulos y no los dejo, ¿no? En Estados Unidos, cuando publiqué Los Minutos Negros, querían que se llamara Los Minutos Oscuros, para no usar el adjetivo negro y no caer en problemas étnicos, ¿no? Pues les dije, lo siento mucho, pero es una pesadilla de mi personaje y se tienen que llamar Los Minutos Negros, si no me voy. Y así lo respetaron, ¿no? 14 colmillos en Francia no querían eso porque les parecía demasiado juguetón, querían algo más intelectual, ¿no? Como la surrealista aventura del detective de policía Pierre Lenoir, ¿no? En el París de 1924. Dije, no, 14 colmillos, yo quiero que se llame igual en todos los idiomas, lo siento, ¿no? Pero en este caso dije, pues ok, está bien, ese título será como un caballo de Troya que me permitirá llegar, espero yo, a más lectores sin asustarlos, porque hasta a mí, si yo veo ahorita la palabra muerte después de andar coqueteando con ese personaje fantástico que dicen que es casi infalible, pues quién sabe si compraré yo un libro con esa palabra en el título, ¿no? Pero internamente yo sé que si movemos esas cortinas del título, movemos esas palabras, para mí el cuento se llama así, El amigo de la muerte, y con esas palabras termina mi relato. ¿Algún otro comentario? Caballero, por favor. Sí, yo tengo dos preguntas. La primera es sobre justamente la película de Los Minutos Negros. La llevo esperando yo creo que desde el 2006, aun cuando entonces tenía 7 años y ni leía tanto. La he querido ver, pero no sé si ya estuvo en cine esto de nuevo, entonces si nos pudieras comentar un poco de eso. Y la segunda es igual sobre Los Minutos Negros, o más bien sobre el humor de Los Minutos Negros, pero en general pues No manden flores o 14 colmillos, sé que hay humor. ¿Cómo lo manejas tú? Y porque pues Los Minutos Negros, al ser una obra pues seria, como dramática, ¿cómo vas mezclando estos elementos de humor, no? Sí. Bueno, te agradezco muchísimo. Mira, los productores andan siempre en otra dimensión y con trabajos me informan qué están decidiendo. Hace un año, antes de irse al Festival de Morelia, la película se iba a estrenar en Prime y se iba a estrenar en Cinépolis, pero fue al Festival de Morelia, le fue muy bien, tuvo muchísimos votos del público. Luego ganó la mejor película del Festival de San Diego, que es un festival de cine latino. Luego la mención honorífica del Festival de Cine Policíaco de Florencia. Y luego 3 Arieles. Entonces, eso está cambiando un poquito la percepción de los productores y de los cineastas, de los dueños de las salas respecto a la película. Entonces, se supone que se contrató para ser estrenada en ViX, esta plataforma de Univision y tal, saltándose los cines, lo cual aquí a mí me duele mucho, porque yo quiero que se estrenen en las salas de cine. Mira, hay una magia muy particular que se da cuando estamos viendo una película. Yo prefiero las que se dan cuando estamos escribiendo y leyendo una novela, pero la verdad es que haber estado en 4 o 5 funciones de la película me hace muy feliz porque, mira, me tardé como 5 años en hacer ese guión, peleándome con cada productor que pasaba por el proyecto, con cada actor y actriz, para que quedara esencialmente lo que yo quería contar. Entonces, al ver que se respetó el 95% de mi guión, tal cual yo lo peleé, híjole, mano, y que fue, mira, la película duraba 2 horas, y se nos fue un productor importante, por discusiones artísticas con el director, entonces tuvimos que quitarle media hora de guión. No sabes qué fuerte fue eso. Todos los actores decían, es que es el mejor guión que hemos leído en años, me gusta mucho, y todos los personajes tenían una evolución muy marcada. Entonces, pues ni modo. Lo que hice yo fue que era un guión que tenía 2 pisos, le quité el techo, y entonces los 2 pisos se fundieron en uno solo, ¿no? Cosa curiosa, los personajes que salían en los años 90 rejuvenecieron. Entonces los presenté 20 años más jóvenes en la historia principal. Les hizo muy bien, no se han quejado.
Y entonces presenté a los viejos policías como jóvenes policías, empezando su carrera y topándose con los primeros retos serios de su vocación, ¿no? Y mira, pues ha estado bien bonito. Lo nominaron a Mejor Guión, no ganamos, pero estuvimos nominados de 147 películas, lo cual es un honor, ¿no? Y parece ser que bueno, te decía, que ver que la gente se ríe con esas escenas que tú querías que sonrieran y que se ponen al borde del asiento a partir de cierta escena de la película en la que todo va a ocurrir muy rápido y que la gente suspira aliviada cuando algunos personajes se salvan y otros no, es unas cosas que más feliz me hacen en la vida. Cuando yo estuve en la primera sala de cine, en la primera función con 100 desconocidos en Morelia, y que la gente aplaudió y fue muy bien, y decían en la prensa que la ovacionaron, pero pues bueno, fue una ovación chiquita, pero es muy intensa. Yo dije, yo quiero volver a hacer esto muchas veces más el resto de mi vida. Y ahorita estamos platicando con yo escribí un guión de comedia, que también ya me compró la productora de Amores Perros. Es una comedia sobre la gente de mi generación, todos los que estamos aquí, creo. Entonces, y los amores y los desamores. Pero antenoche me dijeron una buena noticia a propósito de ese guión, y les propuse, en vista de que hay alguien que quiere realizarlo ya, que hagamos una obra de teatro con eso, para ir calentando motores, porque yo al principio no sabía hacer una obra de teatro o un guión. Traté de que fueran pocos escenarios, pocos personajes y conflictos muy grandes. Y yo me carcajeé, ¿no? Todavía sigo leyendo ese guión y la verdad, lo siento mucho, eso hace de mí una terrible persona, pero me sigo carcajeando, porque cada vez que lo leo, porque los personajes están basados en muchos amigos y amigas mías que me han contado cosas muy simpáticas y muy profundas, y bueno, pues algo habrá ahí, y espero que eso vuelva a ocurrir, pero sí quiero seguir experimentando en teatro y en cine. Ojalá que la vida lo permita. Señor. Sería para Mónica, Chepe, y para ti, Martín, ¿qué le recomendarían, habiendo tantos niños, si se quieren dedicar pues, a ser poetas o guionistas o escritores, qué le recomendarían? Leer, básicamente a eso le recomendaría. ¿Algún poeta en especial? Bueno, Yo quiero recomendarles también entrar a los talleres con Martín Solares. okay. Bueno, pues yo les diría, ¿saben qué? ¿Quieren saber lo que es una gran novela, muy divertida? Lean El aroma de los anhelos de Mónica. Para mí esa novela es muy valiosa porque no salió de la vida real. No es la vida de Gilberto Bosques, que la sacó ya de la historia y la volvió muy novelesca. Es una historia que surgió exclusivamente de su imaginación y es portentosa. La última escena nos tenía todos así en el taller en el cual nos hizo favor de leerla. Es brutalmente buena. Y si quieren ustedes saber que la poesía no es una cosa solemne para recitarse cada vez que cumple años Benito Juárez, lean ustedes, por ejemplo, y en primer lugar, Balacera de Armando Alanís y Escenas Sagradas del Oriente de José Eugenio Sánchez. Miren, son muestras de que la poesía es algo muy fresco, que te hace cosquillas, que te puede sacar carcajadas, pero que siempre te va a abrir los ojos a una realidad mejor y una manera más rica de usar el lenguaje y la imaginación. Es lo que yo les diría, ¿no? Oigan, ¿cuántos minutos tenemos? Perfecto, nos acaban de dar otra hora. Entonces, bueno, como yo quisiera dedicarles los libros a aquellos que veo que los traen por ahí, me voy a ir a la mesa número 2. Pero primero quiero decirles muchas gracias por estar aquí. Espero que encuentren una gran novela y un gran libro de poemas esta semana, o este día, en esta feria. Y bueno, que es un honor, creo que para mí es un momento histórico estar aquí con José Eugenio Sánchez, que es uno de los grandes poetas que hay ahorita en el mundo, y con Mónica Castellano, que es una revelación en la novela completamente rutilante, y con todos ustedes. Bueno, declaro inaugurado el siglo XXI en su mejor parte. Muchísimas gracias por estar aquí. Agradecemos a nuestros invitados a nombre del Tecnológico de Monterrey por su valiosa participación. Gracias también a todos ustedes, los asistentes, por su presencia. Los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 30ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2022.